Então, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas de novo a nosso ciclo de conferências sobre configurações da vitimização, que é um ciclo de conferências organizado no marco dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E dentro do Laboratório de Estudos das Violências, coordenado pelo professor Teófilos Rifiotis e a professora Fernanda Cardoso, que aqui também nos acompanha. Este ciclo de conferências faz parte do projeto sobre judicialização da violência doméstica e Covid-19. E com estas conferências queremos ampliar a discussão sobre o que estamos entendendo por vitimização e processos de vitimização na antropologia e nas ciências sociais. Num momento muito particular, aproveitando uma conversação em privado que estávamos, no qual um revivalismo conservador está cada vez mais presente e ataca particularmente a identidade e os processos sociais que agenciam as vítimas dos direitos humanos. Então, entender essa relação de backlash, como diriam alguns autores ou autoras, nos parece importante neste ciclo. Na mesa de hoje, sobre práticas estatais e processos de vitimização, nos acompanham os professores, o professor Diego Sinovi, professor da Universidade de Buenos Aires, de Ciências da Departamento de Ciências Antropológicas, e nos acompanha o professor Daniel Simeão, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. E então passaria a palavra primeiro ao professor Diego Sinovi. Muito obrigado pela sua participação nesta mesa. Volto a repetir, o professor Senovi é professor de Ciências Antropológicas na Universidade de Buenos Aires. Suas pesquisas têm abordado processos políticos e de construção de Estado, militâncias, ativismos, acompanhando movimentos sociais, reivindicação da identidade de vítima e vitimizações, e também analisa o papel de expertos na constituição desses processos de identificação como a categoria de vítima. Então, bem-vindo, professor. Passo a palavra para você e, de novo, muitas graças por acompanhar-nos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Estoy muy contento de poder intercambiar con tantos colegas que estamos trabajando en una mirada común sobre estos problemas que nos interesan. Y para empezar, pediría la primera diapositiva, Marco, donde presento el título de mi trabajo. Mi trabajo se basa en un trabajo de campo extenso entre las víctimas de un incendio que hubo en Buenos Aires hace algunas 2 décadas, pero durante estos últimos años estuve trabajando, analizando diferentes etnografías, diferentes materiales, diferentes movimientos de víctimas, así que no me voy a limitar solo al caso que yo, y el que hice mi trabajo de campo. Porque me parece que este problema que traigo aquí es un problema que está bastante generalizado en los estudios sobre estos temas. Entonces, voy a hablar sobre qué ocurre cuando la política está entre las víctimas. Diapositiva 2, por favor. La llegada de las víctimas como actores políticos a la vida pública ha decantado en dos miradas, básicamente. Por un lado, las miradas que critican el rumbo victimista de las sociedades actuales, el rumbo moralizante, una oposición a la presencia de las víctimas en la escena pública. En el campo del derecho suele estar muy fuertemente difundida esta mirada. Y por otro lado, una mirada que suele estar más vinculada al campo del activismo y la sociedad civil, que enaltece la participación política de las víctimas, defiende su resistencia, festeja el empoderamiento. Yo creo que ambas miradas comparten supuestos comunes que polarizan entre la víctima y el ciudadano. La víctima como un sujeto emocional, particular, atado a un caso particular, eh, que necesita cuidados, reparación, y por otro lado el ciudadano como un sujeto ideal que estaría orientado racionalmente,
que defiende causas universales, etcétera. Entonces, creo que esta llegada de las víctimas, ¿podés sacar, Marco, la diapositiva, por favor? Gracias. Esta llegada de las víctimas a la vida política fue abordada a través de un término que se usa en ciencias sociales, que es el de politización. Em, esta politización de las víctimas ha sido una idea muy difundida, en particular cuando hablamos de las víctimas de violencia y de los familiares de las víctimas de violencia, se habla de la politización de los lazos de sangre, y suele hacer referencia a un modo en que se entiende desde las ciencias sociales un proceso que va de lo individual a lo general, de lo privado a lo público, de lo biográfico a lo político. Eh, Sin embargo, cuando este término aparece entre las víctimas, ¿sí? En los movimientos de víctimas que venimos estudiando muchos de nosotros, politización aparece como una categoría para nombrar un peligro de que el movimiento y la lucha política se vea contaminada, se vea ensuciada por los intereses particulares de la política. Entonces, aquí voy a proponer que hay una tensión, hay un hiato epistemológico, una homonimia disyuntiva, si se quiere, en términos lingüísticos, porque politización refiere tanto a un concepto analítico que habla de un pasaje y de una transformación, así como a una evaluación moral negativa sobre la actividad política. Mi propuesta se basa en la antropología de la política, no tanto en la antropología política, y recupera esta idea de que la etnografía debe integrar las concepciones prácticas de los actores como parte de la construcción explicativa. Entonces, creo que, como voy a sugerir ahora, politización, el término politización y las prácticas asociadas a esto conforman una línea de clivaje, como dirían los procesualistas o Max Gluckman y sus discípulos, una línea de clivaje que produce relaciones de asociación y disociación, que une y separa, ¿sí? Entonces ahora voy a enumerar, voy a contar cuáles son las miradas que han propuesto las ciencias sociales sobre cómo abordar la politización de las víctimas. Próxima diapositiva, por favor. Ahí estoy enviando un link en el que está mi último libro sobre este tema, donde está sintetizado este enfoque que estoy compartiendo, ¿sí? Lo envié por el chat y el libro se puede descargar en forma gratuita. Se llama Víctimas, debates sobre una condición contemporánea. Entonces, quería decir que una forma en la que las ciencias sociales han abordado esta relación entre las víctimas y la política es cuando analizar y estudiar la forma en que las víctimas se involucran en política, ¿no? Entonces hay dos grandes enfoques. Un enfoque centrado en la ruptura, en el evento desencadenante de una situación de indignación o una situación traumática, y la conversión, la transformación de las víctimas en activistas. En estos casos, ese evento disruptivo suele ser tomado como la causa de la disposición militante. En, en el caso de Latinoamérica, yo hacía referencia a que estos temas no podemos pensarlos si no pensamos cómo se han configurado las relaciones entre ciencia y política en la región latinoamericana. En el caso de Latinoamérica, para ir concretamente al caso de Argentina, por ejemplo, el caso de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos sí, de desaparecidos, se ha señalado que el familismo, el maternalismo, como matrices de valor, ¿sí? Impulsaron la politización de los lazos de sangre. Entonces, politización aparece como un concepto que habla de un salto, de una transformación, de una polaridad. Supone una división dicotómica del mundo entre lo privado y lo público,
lo individual y lo colectivo, lo familiar y lo político. Entonces, frente a estas miradas que se han centrado en la ruptura y la conversión, otro conjunto de estudios han señalado la necesidad de abordar los procesos a través de los cuales se construyen los compromisos militantes, ¿no? Como en Francia los estudios de Olivier Fillier sobre el militantismo y el proceso de compromiso, de construcción de un compromiso y de trayectorias militantes. Se centran en la continuidad de las disposiciones militantes, ya no se centran en las víctimas que se han transformado en activistas, sino al revés, en analizar cómo los activistas y los líderes de los movimientos de víctimas suelen tener trayectorias militantes previas, suelen tener un recorrido previo que los ha convertido en activistas victimizados, líderes de esos movimientos. Entonces, para cerrar con este primer punto, estas miradas en las ciencias sociales suponen ambas perspectivas la idea de un pasaje, de un salto, de una transformación. Entonces voy a proponer una mirada distinta para abordar las relaciones entre las víctimas y la política. La siguiente, por favor, Marco. Gracias. Em, Cuando la política está entre las víctimas, no cuando las víctimas llegan a la política, sino cuando la política está difundida en estos movimientos de víctimas. Eh, Solemos ver quienes trabajamos en este tipo de casos que es muy común, tanto en nuestra región como yo he podido hablar de este tema también en otros países de la región o también en Francia, por ejemplo, aparece recurrentemente el conflicto entre la pureza y el desinterés que se asocia al dominio de la familia, la emocionalidad, ¿no? Cuando hablamos de familiares de víctimas que reclaman por sus muertos, que entran en conflicto con las nociones sobre la política como un dominio interesado, puramente pragmático, etcétera. Esto, por ejemplo, se ve en el caso de Argentina en los años 90, cuando se conformaron grupos contra la violencia policial. Se conforma, por un lado, un polo muy militante en el que había comprometidos abogados de izquierda, militantes de partidos de izquierda, que se llamó Comisión contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, y al mismo tiempo otro grupo que se llamó Comisión de Familiares de Víctimas. Ya desde la génesis, como esto lo estudió María, mi colega y amiga María Pita, ya desde la génesis de este campo de activismo contra la violencia policial estaba esta distinción entre los familiares y los grupos más militantes. Esta diferencia también la pude ver en mi propio trabajo de campo. Yo trabajé con un movimiento de víctimas de un incendio en el que murieron casi 200 jóvenes y en este movimiento que buscaba justicia por sus muertos, había diferentes grupos, pero básicamente había dos posturas que diferenciaban a estos grupos. Había un conjunto de grupos de familiares de los muertos que eran llamados por otros grupos politizados. Estos que hablaban de los grupos politizados se llamaban a sí mismos como moderados o no politizados. Es decir, la idea de ser politizado aparecía como una categoría acusatoria. ¿Sí? Los grupos politizados aceptaban sobrevivientes, aceptaban militantes políticos en su interior, pero los grupos no politizados solo aceptaban estar conformados por familiares de los fallecidos. Entonces, cuando en las reuniones que articulaban entre estos diferentes grupos se redactaban documentos públicos acusando a los adversarios del movimiento, se buscaba vincular el incendio y la búsqueda de justicia con la búsqueda de justicia de familiares de violencia policial, se articulaban críticas con el capitalismo, se buscaba articular políticamente con grupos de desocupados. Todas estas acciones eran mal vistas por los grupos no politizados. Ellos decían que se estaba usando mal la política.
Entonces, esta oposición a la politización, desde algunas miradas en ciencias sociales, se trató diciendo que hay una moralización que despolitiza el evidente carácter político. Creo yo que estas miradas desde las ciencias sociales hacen un ejercicio de violencia simbólica sobre las voces de los actores y las perspectivas de las personas, porque quieren decir que lo hacen pero no saben que lo hacen, como si fuera una idea de la vieja noción de ideología, ¿no? Como una máscara. En cambio, desde una mirada etnográfica entendemos que los usos de politización implican una evaluación moral que sanciona ciertos usos de la política como inadecuados. Siguiente, por favor, Marco, gracias. Em, Estas son fotos del local que estuvo incendiado, este es el frente. Y la otra, la foto de la derecha, es un memorial y un recordatorio. Las traje solo para ilustrar un poco y que vean de qué estoy hablando. Entonces, la politización, siguiente por favor. La politización, el término politización dentro de este movimiento y de otros movimientos también creo yo, separa a individuos y grupos que a priori parecen ocupar posiciones similares, porque son todos familiares de las víctimas. Sin embargo, se da una relación de oposición y conflicto. Al mismo tiempo, esa categoría práctica agrupa a individuos que a priori parecen tener posiciones diferentes, porque los familiares politizados se vinculan con militantes políticos y inclusive con políticos profesionales de izquierda que apoyan su lucha. Entonces, creo que estamos claramente frente a dos usos del mismo término, ¿sí? Que es el término de politización, y que los usos nativos en general han quedado ocultos detrás de los usos que hacemos los cientistas sociales, considerando las formas a priori que debe asumir la política. Creo que esta visión heterónoma, como diría Elías, esta valoración heterónoma de los analistas, tiene que ser, que goza de la supremacía en los análisis, tiene que ser problematizada y tenemos que ser capaces de fortalecer la autonomía de las valoraciones locales. Porque estos sentidos heterónomos de política, Estado, gobierno, autoridad, que son a priori de los analistas, tienden a imponerse como producto de la propia construcción explicativa y de los ideales de los investigadores. Siguiente, por favor, Marco. Gracias. Voy a dar un ejemplo concreto de las discusiones que mantenían entre sí los familiares politizados y los no politizados. En una de las reuniones en las que estaban discutiendo estos grupos, se debatió mucho si a las marchas tenía que ir adelante de las movilizaciones la bandera que está a la izquierda, la bandera que dice justicia, o si en cambio debía ir adelante la bandera que está a la derecha, que es la bandera con las fotos de los muertos. En esa reunión también se debatió muy fuertemente si había que leer primero el documento político donde se acusa a los responsables del incendio, o si primero había que leer los 194 nombres de los jóvenes muertos y gritar presente como un homenaje. Los grupos politizados sostenían que primero debía leerse el documento político y debía marcharse y movilizarse con la bandera de justicia adelante. En cambio, los grupos que se llamaban a sí mismos no politizados insistían en que adelante de las movilizaciones debía ir la bandera que tiene las fotos de los jóvenes muertos y debían gritarse
como forma de homenaje en los nombres de los chicos. Como siguiente, por favor. Esto trajo muchas discusiones en el movimiento. Uy, no, el anterior, todavía no terminé. Como esto trajo discusiones al interior del movimiento, los familiares no politizados entendían que la lucha se estaba contaminando, entendían que había un conflicto y que había que solucionarlo. Entonces propusieron cambiar la forma en que se tomaban las decisiones. Hasta el momento las decisiones se tomaban por consenso. Entonces, ellos decían que una minoría de sobrevivientes y familiares politizados eran los que imponían sus decisiones. Sin embargo, decían ellos, somos muchos más los familiares, entre comillas, puros. Por este motivo, lograron que en la asamblea del movimiento las decisiones se tomaran por voto nominal. Una persona, un voto. Este cambio en la estrategia de votación, en la forma, en el mecanismo de votación, hizo que todas las votaciones siguientes las ganaran los familiares no politizados, que eran más en términos numéricos. Entonces, esta decisión, esta estrategia, que podemos decir que es un efecto de poder, porque logró que se imponga un grupo, una facción sobre la otra, estuvo fundamentada moralmente. La fundamentación moral era que ellos eran los familiares más puros, más legítimos y los que debían tomar las decisiones del movimiento, que esto era lo deseable. Entonces, esta oposición entre, o esta relación entre lo obligatorio y lo deseable, que ya viene de Durkheim, ¿no? Muestra que hay una superposición entre valores e intereses desde la perspectiva de las personas. Entonces, aquella diferenciación a priori entre la moral por un lado y la política por el otro, lo pragmático de un lado, lo identitario del otro, siempre me parece que es artificial y problemática para el análisis sociológico. Y ahora voy a terminar, ahí sí, la última, gracias Marco, diciendo que en general, las ciencias sociales han tratado los términos tales como Estado, gobierno, fuerza, autoridad o política de una forma poco problemática. Como investigadores, solemos ver con buenos ojos a las víctimas, entre comillas digo pasivas, que se transforman en ciudadanos. Decimos que se agencian. Yo digo, no existen seres humanos sin agencia. Nunca entiendo cuando en ciencias sociales hablamos del agenciamiento. Siempre hay agencia. Entonces, creo que esta defensa de el compromiso, la resistencia, la valiente politización de las víctimas, tiene que ser problematizada, no como proceso político en sí, porque yo estoy muy de acuerdo con estos procesos políticos en términos personales y los apoyo y los defiendo, ¿no? Pero estoy hablando que analíticamente creo que es necesario extrañarnos y desnaturalizar estas cuestiones que nos resultan tan familiares y evidentes. Entonces, lo único que digo para terminar con esta oración es que puede verse en estos casos como politización, si bien ha sido usado como un concepto analítico, no se refiere tanto a la llegada de las víctimas a la política, sino que puede ser considerado en términos de los efectos que produce en los movimientos de víctimas cuando la política está entre ellas. Nada más, muchas gracias.